seguir compartiendo con ustedes un poquito sobre el tema de la apostasía. Hay varios hermanos que me han pedido, me han hecho algunas preguntas y también han pedido para que podamos seguir hablando un poquito más sobre esto. La apostasía, como ya en la otra oportunidad había mencionado, que es una persona, ¿quién es el apóstata? Es una persona salva o salvada que reniega de su fe, vuelve atrás, pero que una persona creyente o una persona salvada, pero que no tiene comunión con Dios. Esto es lo que nosotros encontramos y podemos ver a través de la Biblia. Muchos piensan que la apostasía es el tiempo en que estamos viviendo, lo que está viviendo el mundo afuera, que eso es un apóstata, es tiempo de la apostasía. Pero la Biblia nos muestra muy claro que los apóstatas son los que están dentro, lo que son parte del cuerpo de Cristo, que apostatan de su fe. Porque una persona que está fuera, ¿de qué va a apostatar? Ella, tal o cual persona, nunca ha tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, está en la mano mismo de Satanás. Entonces, no puede una persona que no es creyente o que no tiene conocimiento de Dios apostatar de su fe. En Primera de Timoteo, capítulo 4, quiero que leamos el primer versículo, hermanos, y prestemos atención en cuanto a esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Por eso es importante tener presente que quiénes entonces son los apóstatas. Note un poquito que dice el Espíritu, está con mayúscula. ¿A quién le dice? ¿A quién le está advirtiendo? Y también Pablo, ya habíamos leído los otros pasajes en Tesalonicense, cuando Pablo le habla a este joven, a la iglesia también de Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica le dice que el Señor va a venir, pero antes de esto dice no va a venir sin que antes venga la apostasía. En segunda de Tesalonicense, capítulo 2, el verso 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces podemos ver que antes que venga el rapto de la iglesia, antes que venga el Señor a levantar a su iglesia de esta tierra, esto es lo que se va a manifestar en el mundo entero, pero en el mundo evangélico. No, estos días una hermana me dijo que me preguntó, o me contó, mejor dicho, que algunos piensan que la apostasía es lo que está viviendo el mundo hoy día. Pero el mundo vive muchas cosas y no pueden ellos ser apóstatas porque ellos no tienen a Cristo. El apóstata es alguien que reniega su fe. Y lo notable también, hermano, que se ve en la palabra del Señor, que no es una persona que niega su fe de una manera deliberada, sino que inclusive continúa con ciertas costumbres, podríamos decir, religiosas. Sigue quizás asistiendo a la iglesia, sigue estando en la reunión, pero en su corazón se está apartando del camino de Dios, o sea, de los mandamientos, de los principios establecidos por Dios, el orden como debemos de vivir como cristianos. Vamos dejando a un lado y vamos viviendo como hemos visto en los días anteriores, como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, esa es una vida que está llevando a alguien que es sin el gobierno de Dios y está en camino a ser un apóstata. Por eso dice Pablo acá a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, el verso 1, pero el Espíritu dice, el Espíritu está con mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo, está advirtiendo
¿A quién? A los cristianos, a nosotros. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, note bien, no está diciendo todos, algunos. Por eso en cada expresión en la palabra del Señor y en los detalles está la enseñanza o el mensaje. Algunos, dice, tenga en cuenta esa palabra, algunos apostatarán de la fe. ¿Haciendo qué cosa? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero qué feo que es eso, ¿no? Pareciera ser que nadie va a querer, o querramos quizás, nadie vamos a querer aceptar eso. No, yo no estoy escuchando espíritu engañador. Pero cuando te está diciendo a alguien, estás bien así, seguí así, estás escuchando, estás prestando su oído a una voz que no es la del Espíritu Santo, que no es del Señor. Entonces me estoy inclinando hacia otro camino. Y entonces apostasía es rebelión o alejamiento. Es sencillo, la palabra apostasía o apóstata es rebelión, rebelarse contra el gobierno de Dios, no aceptar el gobierno de Jesucristo en mi vida. Hay un pasaje allí en Efesios, no vamos a leer por el tiempo, pero el Señor dice, le dice ahí Pablo en Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite. Dios quiere vivir en mi corazón, en su corazón. Habitar, Él quiere habitar todo. Si usted, voy a usar un ejemplo, si usted alquila una casa y está ya su inquilino allí y le está mostrando las piezas, la cocina, el living, la sala, el baño, en fin, y de repente le dice, pero acá esta es tu casa, a partir de hoy es tu casa, pero yo tengo esta habitación donde yo tengo mis cosas, acá yo tengo la llave y eso yo no te voy a entregar, porque acá yo tengo mis cosas guardadas. Poder usar toda la casa, el patio, el quincho, todo, pero esta habitación no. Ahí yo tengo guardada mis cosas. Bueno, entonces esa persona no está habitando en su totalidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Él quiere habitar, Él quiere tener el control total. Y cuando yo no le estoy dejando que Él controle mi vida, controlo yo mi vida, voy donde quiero, hago lo que quiero, compro lo que quiero, vendo lo que quiero, estudio lo que quiero, me estoy conduciendo yo mismo. No le estoy dejando al Señor que conduzca mi vida. Entonces no estoy aceptando el gobierno de Dios en mi vida. Por algo Santiago dice a aquellos, mañana iremos a tal ciudad y haremos esto y lo otro, venderemos y vamos. ¿Por qué más bien nos dice, si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa? Porque evidentemente Santiago nos deja bien, nos da luz sobre tales personas que hacen las cosas conforme a su voluntad. Entonces está escuchando, dice acá Pablo, espíritus engañadores. Muchos hermanos dejan de congregarse, están bien así, viven en su lo más plácidamente, pero no tiene ese interés de asistir a la reunión de oración, no tiene deseo de tener esa comunión con los hermanos, de compartir la palabra. Está bien, no, yo soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, y cuando uno quiere hablarle, aconsejarle de ciertas cosas, no, yo tengo comunión con Dios, pero no tiene comunión con la iglesia. ¿Se da cuenta? Ese mismo Señor que le dice que si ella o él tiene comunión con Dios, ese mismo Dios le está diciendo, también tenés que congregarte con la iglesia. Por algo Dios estableció a la iglesia. Es muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un apóstata? Es una rebelión o un alejamiento. Se está alejando. Hemos leído la vez pasada en Hebreo
donde dice, no sea que nos deslicemos, ¿no? Deslizarse no es lo mismo que caer. Deslizarse va resbalando lentamente, ¿no? Lentamente se va deslizando, se va resbalando y se va apartando del camino del Señor. Dos males ha hecho mi pueblo, dice el libro de Jeremías. Hemos leído la vez pasada. Dos males ha hecho mi pueblo, en dejarme a mí fuente de agua viva y cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué interesante entonces pensar, hermano, en estas cosas, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde hay personas que están confundiendo inclusive aún a los escogidos de Dios. Fíjense qué interesante, quisiera que podamos leer un pasaje muy conocido, muy leído, podríamos decir. Damos vuelta a nuestra hoja y leamos el capítulo 3 del mismo libro de Primera de Timoteo. Pero vamos a leer el capítulo 3, un versículo que es muy, muy leído. Y qué interesante lo que ahí dice. El versículo 15 quiero leer. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El consejo de Pablo a este joven Timoteo, o a este misionero joven, que él estaba por asumir o asumiendo una gran responsabilidad, Pablo mismo le dice, ninguno te tenga de menos o en poco, o ninguno desprecie tu ministerio. No vayas a salir a contradecir eso. No, tú eres un joven, tú eres muy joven, ¿cómo me vas a venir? No, dice más bien, sé ejemplo en conducta, y entonces ahí le da la receta, podríamos decir, cómo va a refrutar esa parte negativa, o que otros pensaban diferente de él, o ponían en tela de juicio su ministerio por ser joven. Pero es interesante, hermano, pensemos un poquito, para que si tardo, le dice a este joven, sepa cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Se va dando cuenta dónde el Señor está pidiendo, o dónde tenemos que saber cómo conducirnos en este tiempo? Para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo te estás conduciendo? Afuera no, es importante, pero en la casa de Dios, ¿cómo te estás conduciendo? Es importante que reflexione, que piense y que podamos pensar en esto, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Tú eres miembro, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú perteneces a la iglesia, tú eres un miembro que Él te ubicó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como Él quiso, no como tú ni como yo quisiéramos, sino como Él quiso. Tú eres parte de la iglesia. ¿Y dónde está ocupando tu tiempo? ¿En qué te está dedicando? ¿Está ocupando tu tiempo en las cosas del Señor? Para que si yo tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y note dos cosas fundamentales, querido hermano y hermana. Dos cosas muy fundamentales. Uno, que dice que es columna. Columna. Una columna es una parte de hormigón bien con hierro, cemento, piedra, arena, y es una columna que está sosteniendo. Algo que está sosteniendo. ¿Cómo estás sosteniendo tú la sana doctrina? ¿Cómo estás sosteniendo tú tu vida como cristiano? Tú eres una columna. ¿Y qué más dice? Y baluarte de la verdad. Dos cosas. Pero a pesar de esto, aun cuando la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en medio de una generación mala, maligna y perversa, en medio de esto, dice la Escritura que nosotros tenemos que ser como luminares en el mundo. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está dando ese testimonio? Porque si no es así, estás en un peligro de caer en la apostasía. Por eso Pablo dice que el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos, como decía nuestro texto, algunos, tengan en cuenta, apostatarán de la fe. Entonces deja bien claro que no es el tiempo en que estamos viviendo el mundo en sí, sino es el tiempo de la iglesia que está viviendo y que corremos ese peligro de poder apostatar de nuestra fe. Quiero que leamos algunos ejemplos allí para poder entender un poquito mejor. Quiero que leamos el capítulo 11 del libro de Reyes. ¿Sabía usted que Salomón fue un apóstata? Salomón comenzó bien su carrera como hijo, como siervo de Dios. Él comenzó su trabajo de una manera maravillosa. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y dice la Biblia, se dice de él que no ha habido ni habrá otro rey como Salomón. Cuando Salomón tuvo la oportunidad y el Señor se le presentó, ¿recuerdan ustedes? Él pídeme lo que quiera. Él no pidió grandeza, no pidió riqueza, no pidió ningún bienestar. ¿Qué es lo que él pidió? Pidió sabiduría. Pidió sabiduría. Porque él no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Y Dios le concedió la sabiduría. Y por añadidura le concedió también la riqueza. Y esto fue algo maravilloso. David tenía en su corazón el deseo de construir el templo. Pero el Señor le dijo, no, tú no construirás. Tu hijo va a construir. Dale los planos, dale la directiva, ayúdale. Él me va a edificar. Y efectivamente así fue, hermano. Pero qué triste cómo termina la vida de Salomón. Un gran hombre de Dios. Pero termina apostatando de su fe. Si leemos un poquitito allí en el libro que estoy mencionando, el libro de primer libro de Reyes, capítulo 11. Corremos así, hermanos, hablo un poco acelerado por la hora. Nos gustaría poder conversar más pausado, más tranquilo, para que se pueda entender. Entonces vamos al primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a tomar un ejemplo allí de la vida de Salomón. Leo con ustedes el verso 4. Primer libro de Reyes, verso 4. Dice así la palabra: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Qué interesante es tener presente lo que podemos leer y podemos extraer de aquí, de la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir. Si en este tiempo uno de estos elementos o de esta eficacia de la palabra está afectando o tocando su vida, entonces dele lugar a él para corregir. Es inspirada en primer lugar por Dios, por él, es inspirada por él y es útil para qué. Repita usted en su casa allí: para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces esa es la palabra del Señor y hoy nos está enseñando, y quizás también damos gracias al Señor si nos está corrigiendo. Si en algo estamos fallando, entonces allí está el Señor para corregirnos. Cuando Salomón era ya viejo, ¿qué pasó? Usted sabe, ustedes conocen la historia. Cuando Salomón, dice, ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Otra vez las mujeres, ¿no? Como allá en el huerto del Edén. No es eso. El mensaje es este. Dice que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y note, hermano, que allí dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Cómo hace el ejemplo? ¿Cómo quién? Como el corazón de su padre David. Déjeme hacerle una pregunta, hermanos.
David era perfecto. Quiere escribirlo, escriba, ¿no? David era perfecto. ¿Por qué el Señor dice así? ¿O por qué el autor aquí menciona que ya no era perfecto con su Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David? ¿David era perfecto? Pregunto. David no era perfecto. Aquí no está hablando, hermanos, de una perfección, sino aquí está hablando de un alejamiento de las cosas de este mundo, de la vida de este mundo, del vivir en una forma desordenada, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Vivir perfecto no hay perfección. Solamente vamos a ser perfectos cuando el Señor venga a levantar a su iglesia y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces allí sí seremos perfectos, seremos igual que Él, por la gracia, por la misericordia. Pero aquí nos está llamando perfecto, es una vida sin pecado o sin relación con el pecado. No es alguien que ya no peca más, sino, tengo anotado acá, no es perfección, no es sin pecado, sino un corazón dedicado a Dios. Entonces, en este sentido, Dios está haciendo énfasis sobre esta palabra perfecto. El corazón de Salomón ya no era más perfecto, porque se olvidó, dejó a un lado los mandamientos, los atributos de Dios, dejó a un lado los mandamientos o las leyes, las ordenanzas, él dejó a un lado y dio cabida a otra cosa. Ya no era perfecto. ¿Está viviendo en una vida de perfección? Y me dirá, no, yo no soy perfecto. Yo tampoco, hermano. Yo tampoco. Pero perfección, en lo que se está refiriendo acá, es un corazón dedicado a Dios. ¿Vives esta vida? Quiera Dios que así sea. Que tú vivas una vida consagrada al Señor, una vida dedicada a Dios, una vida bajo el gobierno de Dios, ¿no? Una vida bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que quiere decir una vida, una persona, un corazón perfecto. ¿Y qué dice un poquito más adelante? Si nos detenemos allí a pensar en el verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Qué triste, ¿no? Empezó bien este hombre, Salomón. Él edificó el templo al Señor. Él hizo todas las cosas para el Señor. Pero al transcurrir los años, el tiempo, el corazón de él, las mujeres inclinaron su corazón, se desvió del Señor, y al lado o cerca donde edificó el templo, ¿qué permitió él? Allí también le edificó, ¿qué cosa? Otro templo a sus mujeres, y allí quemaban incienso. Note el verso, vamos a volver al verso 4. Dice así, que las mujeres, o sus muchas mujeres, sus mujeres inclinaron su corazón. Inclinaron su corazón. Tengamos en cuenta esa palabra, inclinar. ¿Hacia qué se está inclinando tu corazón? Por eso es importante tener presente, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, a ver si hay algo en mi camino de perversidad. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón y conoce mis pensamientos. Qué importante entonces es tener presente que el Señor nos examine. Inclinaron su corazón. ¿Qué está inclinando tu corazón en este tiempo? ¿Hacia qué se está inclinando? En el caso de Salomón, las mujeres hicieron que su corazón se incline ¿tras qué? Tras dioses ajenos. Te pregunto esta noche, ¿quién es tu Dios? Recuerda el texto que dice, donde está vuestro tesoro, ¿qué va a estar allí?
Repita usted allí en su casa, usted lo conoce este texto. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? En este caso, tristemente podríamos decir, de este gran rey, de este Salomón, su corazón se inclinó tras dioses ajenos. Y note un poquito, hermano, el versículo 9 del mismo capítulo 11. Leo así, el verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ese enojo podríamos traducir: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Fíjense lo que dice: y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué se enojó? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Hermano, quizás muchas veces tú puedes estar asistiendo a la iglesia, puedes estar sentado allí, pero tu corazón, ¿dónde está? Si tu corazón no está en esa completa comunión con el Señor, tristemente también te estás deslizando y estás corriendo ese riesgo, ese peligro de caer en ¿qué? En algunos que menciona Pablo allá en Timoteo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de su fe. Escuchando, ¿qué hizo Salomón? Salomón prestó oído a las mujeres. ¿Y qué? Y eso le hizo inclinar su corazón a dioses. Qué triste es entonces pensar que este hombre, que estaba tan bien, que Dios le llevó hasta lo sumo, tenga un triste fin. Note un poquito, hermano, el verso 2. Vamos a volver hacia atrás. El verso 2 del capítulo 11. Dice así, el verso 2 dice así: gente de las cuales Jehová había dicho de los hijos de Israel, a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestro corazón tras sus dioses, y hasta estas pues se juntó Salomón con amor. A esta, perdón hermano porque leí mal, a estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjense qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial. Cuando hablamos a los jóvenes, cuando aconsejamos a los jóvenes, no conviene que unáis en yugo desigual, y bien clarito dice, con los incrédulos. Pero a veces están tan cegados, ¿cierto?, que muy poco a veces prestan atención, porque cuando se enamora, como dice el dicho, lo primero que pierden es como el fósforo, porque lo primero que pierden es la cabeza. Y esto le sucedió a Salomón, y por eso, porque él desobedeció un principio establecido por Dios. El Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No os llegará a ella, ni ella llegarán a vosotros. Porque, ¿por qué motivo? Porque iban a hacer inclinar su corazón tras sus dioses. La pregunta, y con esto quiero ir terminando, es: ¿dónde está tu corazón? Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿En qué estás pensando? ¿Hacia qué se está inclinando tu corazón? Querido hermana, querido hermano, querido joven, yo no sé en qué estás ocupando tu tiempo. Yo no sé en qué se está inclinando tu corazón. Pero la inclinación no es de golpe, de a poquito, a medida que va cargando más hojas, el gajito se va inclinando porque va teniendo peso. Va cargando una cosa, otra cosa, y cuando te diste cuenta, ya está inclinado. Esto sucedió en la vida de este hombre, de Salomón. Qué triste entonces es pensar, ¿no es cierto?, en esto, que comienzan bien y terminó tan mal. Entonces él fue un apóstata, y vamos a ver después, más adelante, en la próxima oportunidad que tenga, vamos a ver juntos
que esto aquí comienza algo tan terrible en el pueblo de Israel, que le llevó después a practicar varias otras cosas más. Fíjense que lo que hizo su papá David, que destruyó los altares, su hijo lo volvió a construir, apostató de la fe. Y más tarde, allí en el libro de Eclesiastés, encontramos que él mismo dice que él maldecía el día que él nació. Qué triste, ¿no? Qué triste fin la de Salomón. Fue un apóstata y terminó en esa condición. Quiera Dios que esta noche tú puedas reflexionar. Por motivo del tiempo, a veces uno va muy apresurado y salteamos varios pasajes de leer. Pero quisiera dejar este texto que ustedes lo conocen muy de memoria, muchos de ustedes, en Lucas capítulo 18, el verso 8. Quiero que pensemos y que meditemos sobre este pasaje. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 18, el verso 8, dice este pasaje así. Lucas capítulo 18, el verso 8. Os digo que por tanto le hará justicia. Está hablando de la parábola de la viuda, que iba todos los días a golpear la puerta del juez injusto. Pero cerrando la historia o el relato o la parábola o el ejemplo, el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia. Punto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que será muy pronto, puede ser esta noche, puede ser al canto del gallo, no lo sabemos, pero de que va a venir, y no sabemos el momento. Entonces dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Acá surge una pregunta que muchas veces es muy cuestionada: ¿hallará fe en la tierra? Quiero dejar esto en sus corazones y mediten sobre esto. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? No está hablando de la fe salvadora, queridos hermanos. No está hablando. Está hablando de fe en todo lo que implica a la palabra de Dios. Está hablando en todos los sentidos, en la obediencia. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe, entonces la pregunta que hace: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Quiera el Señor que nos dé luz sobre estas cosas y que nos dé sabiduría en este tiempo que estamos viviendo. Que el Señor pueda bendecir su bendita y gloriosa palabra esta noche. Gracias.